Salvaguardas de la oralidad. Cartago entre palabras, investigación y memoria. Bueno, buenas tardes. Gloria Amparo Murillo Lloreda. Gracias por recibirnos, por sacar un poquito del tiempo, por, prestarle un poco de su conocimiento a través de la palabra a este proyecto denominado Salvaguardas de la Oralidad. Cartago entre palabras, investigación y memoria. Mi nombre es Alex Moriones y con mi equipo estamos como buscando rescatar esa oralidad, si esa palabra viva que todavía se encuentra entre nosotros, y solo resta pues como darle el espacio para que nos cuente un poquito como de su nombre y qué recuerda de su niñez. Bueno, pues primero agradecerles a ustedes tenerme en cuenta. De verdad que fue una sorpresa, pero lo hago con mucho gusto porque digamos que hay que empezar diciendo que yo soy de una etnia donde la oralidad es la que nos representa, ¿no? Entonces, a ver, yo soy Gloria Amparo Murillo Lloreda, mis padres eran del Chocó, mi mamá del Landágueda, mi papá del San Juan, y digamos que por todos esos avatares que ya conocemos de la vida y las situaciones del Chocó, ellos se desplazan por varios departamentos del país. En uno de esos, en Caldas, nazco yo nazco en Palestina, Caldas, y algo así como con 9 años de edad, eso sí, no así mi edad, más o menos con 9 años de edad, llegamos a Cartago y aquí se desarrolla, digamos, toda mi vida, ¿no? Aquí crecí y sigo creciendo desde luego y sigo nutriéndome de esa Cartago, de la Cartago de ayer, la de hoy y espero que la de mañana, ¿no? ¿Cómo recuerda Cartago usted en esa época en que llegó? Bueno, cuando nosotros llegamos, Cartago era desde luego que si yo venía de Palestina, que era un pueblito pequeñito, pues llegar a Cartago se vuelve una novedad para uno, ¿no? Y además porque mis padres llegan, y mi papá se desempeña trabajando en un bar, en el tiempo se llamaba pues el Bailadero San Andrés, que estaba al otro lado del puente y fue de lo más, digamos, como lo más importante, no, el punto de convergencia más bien, no solamente de la gente del Valle, sino de Risaralda, y eso llevó a que mi mamá, yo digo que fue la pionera de las comidas rápidas, porque entonces ella ahí coloca una fritanga y en esa fritanga pues se venden, digamos, pues las viandas normales, pero también mezcladas con lo que ella traía del Chocó, con su saber, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que, como vivíamos, digamos, lo que es ahora la Arenera, yo me acuerdo que vivíamos en una casita que estaba hecha como al pie del puente viejo, no de este puente, el puente de Bolívar de ahora, sino que Cartago como que tuvo otro puente, y ahí había una casita, y vivimos nosotros. Y eso estaba permeado por todas las pilas de la arena, del balastro, no sé qué. Y entonces eso nos llevó a que pudiéramos, digamos, recorrer Cartago a pie. Porque como veníamos de un pueblo pequeño, llegar a Cartago, un pueblo grande, que tenía unos automóviles, pues, de los automóviles que hoy por hoy decimos viejos, pero que para uno era una novedad y que conste, nunca me pude subir en ninguno de ellos, porque eso era para los fifis night, como decimos, ¿no? Bueno, pero eso es una cuestión muy linda porque eso le dio la posibilidad de conocer a Cartago, ¿no? De recorrérmela, de recorrer la arenera, de uno irse al río. Yo recuerdo que digamos como que había un espacio muy lindo que era los domingos, uno irse para un sitio que se llama La Isla, lo llamaban La Isla, y allá todas las familias nos íbamos, todos los vecinos recogíamos, bueno, los que ponían gallina, que los plátanos, que no sé qué, nos íbamos con unas ollas grandototas toda la familia, una olla comunitaria, y nos íbamos y bueno, y a nadar y a pasar bueno, y los adultos a tomar chicha porque esa era la bebida espirituosa más barata, pero que nunca permitió que hubiera un problema ni nada, porque era un paseo de familia. Luego, pues venirse uno a pie recorriendo a Cartago, llegar a la galería, como mi mamá, como les dije, como mi mamá fue la pionera en las comidas rápidas, pues entonces nosotros ayudábamos para ir a comprar las cosas a la galería.
y era una experiencia muy bonita, ¿sabes? Uno a veces se vuelve como, será nostálgico, porque la galería era un sitio, también un punto de encuentro, un punto de convergencia de la gente. Y yo me acuerdo que en ese entonces, lo que ahora es muy caro, usted compra ahora el hígado y es muy caro, o sea, las vísceras ahora volvieron muy caras, eso lo regalaban en la galería. Y como nosotros Era la éramos, ñapa. esa era la ñapa, y mejor dicho, era el mandado que uno hacía, ¿no? Yo creo que por eso nos criamos tan fuertecitos, porque comíamos muy buenas comidas y gratis. Bueno, Una belleza. sí, eso también llevó a que, digamos que, a pesar de que había esa diferencia de clases que siempre ha habido, ¿no? Pero los que estaban muy arriba se quedaban arriba y los que estaban abajo nos quedamos abajo, ¿no? O sea, nunca nos sentimos agredidos porque el doctor fulano de tal fuera a atropellarlo a uno, por el contrario. Eh, yo creo que Cartago fue muy solidaria. Muy Cartago fue respetuoso. una ciudad respetuosa que, pues yo no sé, lo digo porque es que eso es lo que he vivido. Y yo ver la Cartago de ahora, yo siento que hemos perdido en la parte del humanismo. Yo creo que hemos perdido esa parte de comunicación solidaria que tuvimos, ¿no? Cartago, por ejemplo, yo me acuerdo del hospital de Cartago. No, eso era un lujo. El hospital de Cartago tenía 3 niveles, ¿no? Entonces aquí existía pensión, a ver, el general, que era para los de abajo, media pensión, que para los que estaban más o menos en un determinado estrato, y pensión, que era pues para la gente de muy arriba, ¿no? Pero eso llevó a que ese hospital tuviera todos los servicios y todos los especialistas que se necesitaban. Y ahí sí, mire, digamos que la diferencia que se daba en que los que podían pagar pagaban más, pero los de abajo no quiere decir que no recibieran el servicio, lo recibían perfecto, ¿cierto? Entonces, eso hacía que ese concepto que se maneja tanto ahora de regionalismo, de ciudad, fuera un hecho, más allá de las palabras, fuera una realidad. Porque yo personalmente, aunque no nací en Cartago, yo soy cartagüeño, yo me reclamo cartagüeño, porque aquí se ha desarrollado mi vida, porque aquí he sentido los amores y los desamores, porque aquí he sentido la acogida y el rechazo, o sea, ha sido el sumum de la vida, ha sido aquí. Cartago, Cartago. Cartago es para usted en ese momento es, según me lo está narrando, entonces, es ese pueblito viejo como la canción. Es el pueblito viejo como la canción, exactamente, exactamente. Vamos a ubicarnos un poquito en esos puntos de encuentro nuevamente que usted tenía. Me nombra San Andrés, la isla, Sí. la plaza de mercados. La plaza. En esos puntos de encuentro de comunidad donde había toda esa solidaridad, además con la bebida ancestral de la chicha, un regalo indígena. Alrededor de ahí se tejía la palabra, es decir, se contaban cuentos, historias. Claro, cuentos. primero porque la televisión en los dos estratos no existía, ¿no? Y entonces la televisión de ese entonces era la imaginación y era la palabra. Y entonces uno se reunía, claro, los chicos, nosotros cantábamos, jugábamos, no sé qué, pero los adultos, digamos como después de las 6 de la tarde, usted por donde pasaba encontraba todos lo que llamamos andenes, la gente sacando sus sillas, que eran unas sillas de madera, ya, sentados contando cuentos, ellos haciendo remembranza de su juventud, de su niñez, de sus regiones. Entonces la oralidad ahí era, digamos, muy fuerte. Era muy fuerte porque además allá de la oralidad era también, yo que te dijera, como ese tejido social y afectivo que se daba, porque entonces alguien empezaba, no, que cómo le parece que hoy hice unos frijoles, no es que ahí mismo saltaba la otra, ay, es que cuando mi abuela, no le echó sidra, ay, vea, mi abuela le echaba y la otra, no, pero la mía le echaba no sé qué, y eso se daba una cosa, y inclusive Empezaban a compartir el secreto. el secreto, y los muchachos, los jóvenes, a veces nos hacíamos los bobitos por ahí porque nos tocó la época en que meterse un muchacho en las conversaciones de los adultos era un tabú. Pero
de todas maneras había unas narraciones tan encantadoras que uno se hacía el bobito por los laditos y uno las asumía, ¿ya? Las escuchaba y las sentía. Las sentía, claro que sí. Usted recoge, digamos, parte de esas historias y las cuenta por ahí dentro de la cotidianidad. O sea, todavía tiene como ese ritual de encuentro, o sea, con la familia, con algún vecino y en algún momento. Bueno, porque avanzando en el tiempo, claro, nosotros nos vamos haciendo una familia grande y yo pertenezco a una etnia que lo que más se da es la familia extensiva. Y eso permite que lleguen muchas personas, no solamente del Chocó, sino de Antioquia, del Cauca, pero que cada uno viene con una carga de historia, de una oralidad, que lo que hace es fortalecer, digamos, ese proceso. Y es entonces con ese crecimiento que se da, surgen otros puntos de encuentro, digamos un punto de encuentro, el Club del Río. El Club del Río, que era un kiosco todo bonito, que tenía una piscina, no sé qué. Es más, venían de varias ciudades a hacer turismo acá, y el Club del Río, digamos que era el encuentro, bien chistoso, pero era un encuentro que se daba los sábados y los domingos, y ahí sí se perdía totalmente la línea de los estratos sociales. O sea, estaba la señora que trabajaba en la cocina, la empleada doméstica con el doctor fulano de tal, tirando paso venteado, porque era un punto muy hermoso, porque además de la diversión estaba también la unión de la gente, ¿no? Algo muy lindo que tenía el Club del Río era su estructura originaria. Hermosa, era hermosísima. Obvio. Era hermosísima, era única, era un kiosco con su techo de paja. Era una cosa muy linda, de verdad, y muy novedosa, ¿no? Después van surgiendo otros espacios y surge un espacio por el lado de la calle Cuarta, Cuarta entre Octava y Novena, algo así, y es un sitio de encuentro de la comunidad afro que se va a llamar La Tropicana. Allí en La Tropicana entonces se inicia como un punto de encuentro de la comunidad afro, pero como la cultura no está, yo no sé, algunos han querido racializarla, pero eso es imposible. La cultura siempre será el elemento que una las comunidades. Y entonces ahí empezó creciendo de la comunidad afro, y eso se volvió también otro punto de encuentro general. Y entonces, y bueno, y además está también la Ceiba. La Ceiba, que es también un bailadero, pues, pero cada una tenía una característica. A ver, la Ceiba era el sitio salsero. Era como la meca de la salsa, ¿no? San Andrés, donde trabajaba mi papá, San Andrés era el punto de encuentro también sobre todo muchas personalidades. Entonces era donde escuchaban los tangos, los boleros, la música, pues, digamos, un poquito de cantada, ¿no? En la Tropicana, sí, ahí estaba el dumbe, ahí estaba la música de la comunidad, estaba la cumbia, estaba el porro, estaba todo. Y desde luego también la salsa, ¿no? Entonces eran unos sitios bien especiales, pero mira que siendo tan especiales, inicialmente se van popularizando. Y entonces todo el mundo va a todas partes. Claro. A la búsqueda de nuevas diversiones. Claro que sí, claro que sí. Es más, la Tropicana, con la Tropicana pasó un caso muy específico, y es que, no muy específico, no, más bien muy especial. Como la Tropicana era el punto de convergencia de todas las comunidades, inclusive los doctores, pues, y llegaba. Entonces, esto saltó los límites del departamento inclusive, y aparecen unos personajes desde Bogotá y compran la Tropicana y le cambian el nombre y se llama el Casino del Bronx. Pues ese Casino del Bronx se bronceó rápidamente porque no dio resultado. Primero, pues porque allá tenían que entrar con cover, porque allá había pues unas restricciones. Se perdió la popularidad. No, es que se perdió la esencia de lo que era. Es que de todas maneras venirse, a ver,
el imaginario que puede tener una persona de Bogotá frente a la cultura de la gente del Valle y más de Cartago, no, y del Cartago de ese entonces, no, perdido. Entonces ahí se pierde la esencia, tanto de la Tropicana como el Casino del Bronx, y entonces empieza a decaer. Bueno, usted nos está llevando en un viaje por el tiempo, por Cartago, y ahí va que está narrando esas historias, ¿cierto? Hay poquito, pero ¿cuáles son esas historias que a usted más le gusta contar o compartir con la familia o con los amigos en un momento de cotidianidad? No, pues es que uno como cuando se reúne, uno cuando se reúne tiene la gran ventaja de la variedad, ¿no? Pero usted debe tener su cuentico por ahí guardado. No, pues los cuenticos están, por ejemplo, los cuenticos de nosotros, a nosotros nos toca una situación con mi mamá, ya después de que mi papá y mi mamá se separan, y nosotros tenemos que vivir en una zona bien difícil porque era mi mamá y éramos 6 hijos, uno solo hombre y las demás mujeres. Y no nos alquilaban, digamos, o puede que nos alquilaran, pero no teníamos recursos, muchos, y nos vamos a vivir en la zona que se llamaba Cantarrana, que era la zona de tolerancia. Entonces ahí estamos llenos de anécdotas porque primero... Cerca a la estación del tren. Cerca a la estación del tren. Entonces, digamos que las indicaciones o la educación que nos dieron estuvo muy mediada por los mitos, ¿no? Entonces, yo me voy a trabajar, decía mi mamá, yo me voy a trabajar, ustedes se quedan aquí en la pieza, cuidado con salir, porque ustedes saben que la que salga, si salen tardecito de la noche, se le aparece la mula Cuaresma, y que era la mula Cuaresma. Entonces nos decían que era una mujer que no le hacía caso a la mamá y que en la Cuaresma se fue y salió tarde de la noche y entonces se volvió una mula y que no sé qué, entonces la mula Cuaresma. Entonces nosotros, pues madre, apenas oíamos un medio sonido por ahí, un casquito, la mula Cuaresma, y damos las cobijas. No se dejen llevar de los amigos que se vayan por allá, que por el río, porque por allá hay unas cuevas, las cuevas del Padre Martínez. De las cuevas, nada más con que le dijeran a uno cuevas, ya uno estaba muerto del susto. Entonces, digamos que nosotros nos encontramos con mi familia, con las amistades que nos encontramos, y entonces digamos que nos retroalimentamos esa amistad a través de esas historias, ¿no? Algunas amigas nos decían, por ejemplo, que a ellas les había parecido un espanto. Entonces uno era muerto del susto, pero era uno ahí con el morbo. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Cómo fue eso? Y entonces, no, que mi mamá una vez me regañó y yo me puse a refunfuñar. Y entonces mi mamá me dijo, déjate ver, te van a asustar las ánimas. Y yo me acosté por la noche. Y entonces yo sentía que se me subió una bruja y no sé qué. Y entonces con esos cuentos de las amigas, pues uno no refunfuñaba cuando la mamá lo regañaba porque uno le daba miedo el cuento de la bruja. Cartago ha estado muy mediado por una cantidad de mitos, pero yo me remito sobre todo a los que viví, mis vivencias, ¿cierto? Total. Por ejemplo, una que me haya marcado mucho. Una que me haya marcado mucho. Bueno, resulta que cuando nos reuníamos con las amigas y de todo, uno siempre tiene una amiguita que tiene la chispa adelantada, ¿no? Y entonces las amiguitas, teníamos una amiga que se llamaba Lucero, puedo decir porque no voy a decir el apellido, y Lucero tenía la chispa adelantada. Y entonces ella decía, muchachas, ¿ustedes han fumado? No, ya no hemos fumado. Les voy a probar un cigarrillo que no sé qué, y bueno, nos ponía pues por el cielo fumarse el cigarrillo. Como nosotras sí estamos muy mediadas por una cultura, nosotros somos de una cultura de la obediencia, que a veces se vuelve muy malita, pero bueno. Entonces nosotros decíamos que no. Teníamos otra, y dentro de esas amigas estaba también Gloria Elce, otra que llamaba Gloria Elce, y Gloria Elce dijo, ay sí, yo voy a fumar porque yo quiero experimentar eso y no sé qué.
pues no sé qué tenía en todo caso, ella le dio sus dos fumaditas y empezó a decir, ay, estoy viendo el diablo, ay, estoy viendo no sé qué, a pesar de que nosotros no habíamos fumado, pero la sugestión que le da a uno, empezamos a ver que un hombre con cachos, que no sé qué, y se levanta, salimos despavoridas y te voy a decir, aún hoy, eso vivíamos por esa es la sexta, como con tercera. Jamás volvimos a pasar por ahí. Ni aún ahora siendo adultas nosotras, mis hermanas y yo, jamás volvimos a pasar porque nos quedó acá en el imaginario que habíamos visto el video. El control de la palabra desde los abuelos, desde los padres, por ese temor a hacer cosas malas, la sugestión. La sugestión. Y yo creo que sobre esa base también muchos y muchas, creo que podemos decir que estamos hoy aquí con la cara, con la frente en alto, porque si bien es cierto, la obediencia ciega a veces no es lo mejor, pero uno saber escuchar, saber leer eso que le están diciendo y ponerlo en práctica es supremamente importante. Nosotros me acuerdo que, bueno, mi papá, cuando el tiempo que pudimos compartir con él y con mi mamá, en las noches nos sentábamos alrededor y él empezaba a contar sus cuentos y mi mamá también a contar sus cuentos, los cuentos del Chocó, de los mitos del Chocó. Nosotros aprendimos mucho y hoy por hoy a través de investigaciones uno encuentra que Colombia es un país muy lindo. Yo creo que Colombia es, no sé, pero es el mayor regalo, lo mejor que hizo Dios, yo creo que es Colombia, porque es que aquí uno, en la medida que avanza en las historias, encuentra que hay unas historias que convergen, ¿no? Entonces, disculpe. Entonces, la madre de agua usted la encuentra tanto en el Chocó como en el Tolima. Mejor dicho, es uno de los mitos fluviales, ¿no? Uh-huh. El duende. Solamente que el duende digamos que en la zona andina, el duende está muy mediado. Dicen, entonces para poderse deshacer del duende, usted toca el ticle y con eso se va. En el Chocó no. En el Chocó llega el duende, usted le da un toque de tambor y él sale desfavorido. Entonces, eso es lo bonito de la oralidad, de uno encontrar, hay unos puntos de encuentro, hay unas particularidades, pero también que se vuelven generalidades en la medida en que se encuentren, ¿no? Que ha acertado esos puntos de encuentro precisamente de la oralidad y la palabra, como diferentes culturas vuelven a ese origen, ¿cierto? Claro. Retomando ese origen, ¿usted cree que estamos en pérdida de esos narradores orales precisamente que nos remontaban a ese origen? Claro que sí. Y estamos en pérdida por muchas razones, ¿no? Y aquí yo hago un paréntesis para decir que me parece supremamente importante que haya proyectos como este que busquen rescatar la oralidad, porque es que la oralidad, más allá de la palabra sola, la oralidad no es una palabra, la oralidad es todo un proyecto de vida, porque a través de la oralidad primero se encuentran puntos de convergencia, a través de la oralidad se encuentran los orígenes de uno. Es que cuando uno recuerda lo que le decía el abuelo, lo que le decía la mamá, lo que decía la persona, el ancestro, uno es capaz de, digamos, como que uno se retrotrae a este momento y llega allá y uno se encuentra tan feliz, y uno se encuentra tan uno se encuentra tan ser, que creo que este tipo de cosas hay que hacerlas más, y qué bueno llevarlas a las instituciones educativas, qué bueno llevarlas a todos los lugares, qué bueno que y voy a hablar como maestra, pero qué bueno que en esas reuniones de padres de familia se pudiera sacar un espacio para la oralidad, para contar, para que la gente empiece justamente a romper ese mito de que es que lo oral, eso no vale la pena. No, es que ahora
Y todavía hay gente que dice, no, lo que no se escribe no tiene valor. Recuerde que con la oralidad, la palabra en Colombia, la palabra fue mucho más importante que cualquier papel escrito. La gente hacía sus negocios y lo hacía era de palabra y se cumplía. El contrato era de palabra. Era de palabra, ¿no? Entonces, Colombia es un país que necesita, digamos, como rescatarse de nuevo, reencontrarse de nuevo. Esas personas que cuentan, los narradores, la gente que está contando historias, hay que rescatarlas, porque no es rescatarlos a ellos, es rescatar la historia de Colombia. Bueno, digamos como que ya estamos acercándonos un poco al cierre de la entrevista y me gustaría, ya usted nos tocó unos puntos en Cartago, ese punto sobre todo que usted dice que el cuento la llevó a no volver a transitar ¿Sí? por ese lugar. Pero ¿qué otro lugar de Cartago usted lo encuentra muy significativo y lo asocia a un mito, a una leyenda o simplemente a una anécdota? Un sitio de Cartago icónico para usted diga, no, definitivamente, aparte de ese, definitivamente es como que muy representativo por este cuento. Bueno, pues la verdad es que ahí sí me cogiste fuera de base porque no. Bueno, ubiquémonos un poquito, digamos la Ceiba, ahí tenemos cerca el río, ¿cierto? Esa comunidad de la arenera. ¿Cuáles eran esas historias que se escuchaban ahí en esa zona de Cartago, por ejemplo? No, pues es que las historias que se muy propia de la zona. Claro, muy propia de la zona porque al fin y al cabo también los espacios median lo que uno puede creer o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la zona de esa ribera del río, pues eso tenía tenía, digamos, como sus cuentos. Yo me acuerdo, nosotros vivíamos en lo que se llamaba el control de los buses, que es donde está ahora, ¿cómo se llama eso? Hay como un restaurante típico, algo así. ¿De qué buses? De los Montoya, que eran los buses, tradicionales en Cartago. Pero yo estudiaba en una escuela que se llamaba Hernando Botero Ovirne. Entonces, como nosotros vivíamos allí, te estoy diciendo que vivíamos como al lado del control de buses que quedaba como al frente de lo que es ahora Bello Horizonte, ¿no? Entonces, por el sitio de la arenera había unos caminitos donde para ir a salir a la escuela, ¿no? Para llegar a la escuela. Nosotros caminamos mucho por ahí hasta que dos mitos nos espantaron, ¿no? El uno, que por ese camino los viernes salía una señora de cabello largo que le ofrecía cosas a los niños, a las niñas, y que luego aparecía muerto en el río. Nunca apareció nadie, pero como eso nos contaban, nosotros decidimos más bien seguir caminando y nos entramos ya por el barrio Horizonte, o sea, caminar todo ese trecho. Dar la vuelta porque nos daba miedo de la peluda, nosotros le decíamos la señora peluda. Y la otra cosa era que, aunque las cuevas del Padre Martínez estaban mucho más allá, decían que cuando termina, digamos casi que llegando como para llegar a la isleta. ¿Por donde está el puente de la máquina? No, porque, bueno, sí, más o menos por ahí, más o menos como por donde está el puente de la máquina, ahí decía que salía un caballo. Ahí salía un caballo que, bueno, si lo alcanzaba uno se lo llevaba y no sabía hasta dónde iba a dar. Y entonces, pues nosotros, te digo, eso es, digamos que los dos mitos nos mediaron y no volvimos jamás a pasar por ahí. Es más, allí en la arenera, eso se fue poblando, la arenera se fue poblando, y a pesar de que, pues ya, en la medida en que aparece la televisión y de todo, muchos de los mitos también se van diluyendo, pero nosotros tampoco vivíamos ahí, pero nosotros tampoco volvimos a transitar por ahí. Yo me acuerdo que ya siendo docente, una vez iba con un grupo de estudiantes de la Sabatina, íbamos para lo que llaman los tanques, que también se me olvidó los tanques, ¿no? Los tanques, que es lo que es el bosque municipal ahora, ya, que está arriba, eso se llamaba Los Tanques. Ese era el sitio espectacular para ir a coger guayabas y de todo, era muy lindo. Entonces yo alguna vez iba con unos estudiantes para allá y
yo no sé, de pronto a uno la palabra tiene la gran ventaja de marcarlo a uno para toda la vida. Yo iba con los estudiantes, yo no quería pasar por ahí, no sé, me dio pánico, me dio de todo, a pesar de que yo trato de ser pues muy, digamos, como muy realista, pero a lo mejor recorrer esos caminos, recorrer parte de mi niñez, recorrer parte de mi historia, me hizo de pronto como que me diera sustico. Esos son sitios que lo marcan a uno, ¿cierto? Pero que lo marcan, yo creo que de una manera bonita, porque uno, esto allí me da miedo, entonces yo lo respeto. Uno jamás va a ir a hacerle un daño a nada y porque uno no va a pasar por ahí. Y hay otros sitios que también son muy, digamos, muy significativos ya por el otro lado, ¿no? Nosotros queremos mucho la iglesia de San José, la comunidad afro, queremos mucho la iglesia de San José porque a pesar de que no hay ningún santo afro ni nada ahí, nos decían que allí había aparecido una virgen que tenía como rasgos afro y no sé qué. Pues el sacerdote de ese entonces, qué lástima haber perdido uno el nombre y de todo para uno conservar ese tipo de historias, pero lo que sí queda claro es que el punto de convergencia religioso de la comunidad afro está en la iglesia de San José. ¿Por qué? Puede ser por esa misma historia, puede ser porque ahí nos vimos como reflejados de alguna manera, porque pues la iglesia tampoco es que nos hubiera tenido muy en cuenta. Aquí en Cartago la historia religiosa de la comunidad afro se parte en dos con la venida de Monseñor Luis Madrid Merlano, que es el que nos acerca, es el que nos acoge en nuestra cultura, nos acoge en nuestras creencias, nos acoge en nuestro quehacer. Pero a pesar de todo eso, la iglesia de San José para nosotros sigue teniendo mucha importancia porque supuestamente se apareció una virgen negra. Vea, y vuelve y juega la importancia de la palabra, digamos, en el cuidado de la naturaleza, cuando nos remontamos a ese viaje por los tanques, esos sitios que quizás de pronto eran muy peligrosos y a través de crear esos mitos como que se protegían a los niños. Y usted toca aquí un personaje importante y nos cuenta desde su visión que se parte en dos, ¿cierto? Ese acercamiento a la comunidad afro, a la iglesia, y ahí sí me gustaría como que enfatizáramos un poquito en eso, porque es que la palabra ahí entra a jugar de una forma diferente, porque la palabra entra a jugar más que todo, aparte de la oración, entra a jugar con esa oración cantada. Y esa claro. riqueza de la palabra que tenemos ahí en la misa afro, en la misa Claro, negra, sí. es muy linda. Entonces, ¿cómo la preparación, cómo es el ritual? ¿Por Bueno, qué se desarrolla porque pasa el tiempo y Cartago, al fin y al cabo, una ciudad tan tradicionalista, de todas maneras ha tenido de todas maneras un acervo histórico, religioso, yo me atrevo a decir un poquito cerrado, tan cerrado que nosotros solamente con la llegada de Monseñor Luis Madrid Merlano tuvimos acceso a la catedral, porque nosotros estamos por la periferia y vuelvo y digo, la iglesia de San José tiene su importancia porque el sacerdote de ese momento a lo mejor supo entender la necesidad que teníamos de reconocimiento y habla de una virgen con rasgos afros y eso hace que la comunidad vaya para allá. y la dinámica Y claro, la dinámica del sector y había, digamos, como que a través después de la Constitución del 91 que empezamos los afros a hacer trabajo y a buscar visibilidad frente a lo que hacíamos, porque siempre lo hemos hecho, pero faltaba que se visibilizara. En la parte religiosa seguíamos estando más bien, digamos que invisibles. A excepción, digamos, de los sacerdotes Camacho y de todo, pero eso es otro cuento, porque eso es el trabajo de la mamá en las casas de sacerdotes y no sé qué, pero no como la iglesia que nos hubiera acogido. Y digo esto sin ánimo de ofender a nadie, pero es que esa es la realidad, esa es la ventaja de la oralidad. Monseñor Luis Madrid llega y nosotros hacíamos
el 21 de mayo hacíamos, bueno, que las conferencias, no sé qué, pero yo te voy a decir, personalmente, a pesar de toda mi inquietud y toda mi investigación, no había tenido acceso a una misa afro como tal. Pues resulta que Monseñor Luis Madrid, nos encontramos, hablamos y me dice, ¿ustedes han llegado a hacer la misa afro acá? Yo le dije, no, nosotros vamos a misa común y corriente. Y él dice, vamos a visibilizar la espiritualidad de los afrocartagüeños a través de la cultura. Uy, Una visión una visión diferente. Y yo era, ¿y eso cómo se hace? Me dijo, no, tranquila, Gloria Amparo, tranquila, que yo me encargo. Y Monseñor hace la primera misa afro, y él mismo trae sacerdotes de Ismina, como él había trabajado allá. Es que la mayoría de la misión de Monseñor fue en el Chocó. Es un hombre supremamente conocedor de la cultura afro. Y entonces trae sacerdotes, trae también seminaristas, y traen los cantos, traen algunos cantos de allá, y por primera vez se hace la misa en la catedral. Eso fue una novedad para muchos sacerdotes, para muchas religiosas, para mucha gente, pero hay que reconocer también para nosotros, porque nosotros nunca esperamos, entrar nosotros por la puerta grande a la catedral y apoderarnos nosotros, y por primera vez en la catedral el retumbar de los tambores y las voces y las ofrendas danzadas, eso fue una cosa única. Entonces, digamos que con ese gran apoyo, ese gran trabajo que hace Monseñor, él nos sigue nutriendo y prácticamente nos sigue como capacitando, por así decirlo, y entonces empezamos a producir también nosotros, ¿no? Ya. Por eso en la misa afro hay, en La Paz, por ejemplo, la súplica por la paz, eso es una poesía de una poeta afro que se llama Lucrecia Panchana. Y entonces lo insertamos ahí. Por eso la misa afro no están los cantos tradicionales, sino los que hemos construido como comunidad afro. Y eso se da, desde luego, desde la palabra. Eso nadie lo escribió, eso lo fuimos recogiendo, ¿cierto? Nos fuimos apoyando en los ancestros, en la gente, en los mayores y las mayoras. Y a través de lo que ellos contaban fuimos construyendo los cantos. Por eso la misa tiene una parte, antes de iniciar la parte ritual, está la parte académica, por así decirlo. Hay que contarle a la gente la oralidad, hay que contarle a la gente por qué en esa misa se danza, por qué las ofrendas no son las ofrendas, digamos, las generales de la misa culturada, porque en la nuestra, que llama misa inculturada, como término acuñado por Juan Pablo II, porque las ofrendas son cosas, productos de la tierra, y sobre todo los productos de nuestra tierra, ¿ya? Todo eso, ¿de dónde nace? Nace de la oralidad. Los cantos, no tenemos unas voces armoniosas, pues, con no sé qué. Tan humilde. No tenemos las voces así, pues, cultivadas y de conservatorio, pero tenemos las voces del alma. Tenemos las voces de la cultura. Tenemos las voces de los antepasados, de los mayores y las mayoras que están ahí. Entonces uno cuando canta, para mí la misa enculturada es, yo creo que de los regalos más grandes que ha habido, porque allí no solamente está la historia, sino que está también presente nuestros orígenes. Inclusive hay una mezcla hay un sincretismo ahí, ¿no? Porque allí está el espíritu de nuestros orichas, ¿cierto? Sincretizados con los santos católicos, ¿ya? Y eso es lo que permite que la misa impacte tanto la gente. Nosotros, siempre que termina la misa, la gente es, venga, ¿y cuándo van a volver a hacer una? Nos hicieron una propuesta. ¿Por qué no cuando se haga, por ejemplo, puede ser en las fiestas de Cartago o puede ser en Semana Santa, hacer una misa afro? No, porque es que la misa afro no es un elemento comercial. Eso es un ritual, y eso es una cosa espiritual, tan espiritual, que se debe hacer una sola vez. ¿Ya? Y en esa fecha. Y se debe hacer en esa fecha, porque es la convergencia de todos digamos, de la espiritualidad de los que están
de los que estamos aquí, de los que estuvieron y están allá. Pero como en nuestra etnia la gente no se muere, en nuestra etnia la gente viaja. Entonces eso es lo bello. Por eso digo que hubo un antes y un después, y ese después es el que más me gusta. Ay, mamá, muchas gracias por llevarnos en ese viaje con sus memorias, con sus historias, acercarnos un poquito a este origen afrocartagüeño y en general, digamos, a toda una ciudad que reclama espacios precisamente de nuevo donde la comunidad se reúne alrededor de la palabra. Quisiera como que nos regalaras un mensaje para estas nuevas generaciones. No, yo creo que para las nuevas y para las que están, yo creo que la invitación es más que mensaje, es una invitación a las familias. Porque es que en la familia es donde más se desarrolla la palabra. Nosotros encontramos a veces que hay una crítica terrible, que es que los muchachos de ahora que no viven sino pegados del teléfono, sí, eso es verdad, pero yo pregunto, y los que no somos tan muchachos, ¿qué alternativas les estamos dando? ¿Qué les estamos compartiendo? ¿Qué estamos haciendo? Como hacían, desde luego, pues que era otra época y con otras condiciones. Pero como yo te digo, como nuestros ancestros se ponían a contar y era tan interesante que uno dejaba sus juegos y uno dejaba sus espacios para irse ahí a brujear, como dice lo que ellos estaban contando. ¿Cómo nos podemos apropiar de eso, de ese encanto que tiene la palabra? ¿Cómo podemos volver a que los padres se sienten con los muchachos, que les pidan un momentico, venga, o que les pregunten, venga, ¿qué pasó hoy? Es que los muchachos aún ahora también tienen unas historias bien interesantes. Lo que pasa es que como hemos permitido más bien, o hemos canjeado la palabra por el tiempo libre. Es que me tengo que maquillar, vaya, juego con el computador. Es que yo me tengo que ir a trabajar, vaya tal y tal cosa. Entonces con los muchachos no hay como esa interacción que necesitamos para contar. Entonces las muchachas, uno les dice a las muchachas, ¿usted sabe cómo se hace un arroz? Yo no sé hacer arroz. Eso forma parte de la oralidad. La gastronomía es más oral que cualquier cosa. A nosotros nos preguntan en la comunidad, ay, ¿ustedes por qué cocinan tan bueno? ¿Ustedes qué es lo que hacen? ¿Ustedes qué le echan? Le echamos oralidad. Sí, a nosotros nunca nos dieron por escrito, esto se hace así, La mamá le decía a uno, vea, usted coge esto y hace aquello, y mientras ella estaba trabajando, le estaba echando el cuentico a uno, o ella estaba cantando una de sus canciones, o por ejemplo, como en el Chocó todo es con máximas, ¿no? Con versos, con no sé qué. Entonces, esa oralidad es lo que ha permitido que además de los ingredientes físicos que hay ahí, está el ingrediente espiritual, está el ingrediente oral. Entonces uno prueba y, uy, esto me quedó salado, esto me falta no sé qué, es que yo me acuerdo de mi mamá tal cosa, es que le echaba tal otra. Eso es oralidad, y eso se puede hacer. La oralidad no necesariamente tiene que sentarse un padre de familia, una madre de familia, una hermana, una amiga a contar una historia o un cuento. No, la oralidad es eso. Es uno yo creo que los seres humanos somos muy afortunados en la medida que somos los únicos que tenemos un lenguaje articulado. Entonces hay que ponerlo a funcionar. Hay que ponerla a funcionar a través de una canción, a través de un verso, a través de una poesía, a través hasta de una travesura que se hace. Todo eso es oralidad. Entonces la invitación es a que nos hablemos más, que nos escuchemos más, que seamos capaces de encontrarnos, de mirarnos, no mirarnos solamente que yo lo mire a usted a los ojos, mirémonos en el alma. Eso es muy importante. Hermosas palabras para el cierre. Un aporte invaluable para el proyecto Salvaguardas de la Oralidad. En días próximos estaremos extendiéndole la invitación para que nos acompañe en la noche de gala, donde vamos a tener pues como ese punto de encuentro de comunidad y ese reconocimiento a las personas que todavía luchan porque esa palabra se mantenga viva.
No, a ustedes de nuevo agradecerles, pero más que agradecerles, felicitarles. Porque estas son las cosas que necesitamos, ¿no? Ustedes son personas jóvenes, podrían estar pensando en otra cosa, en hacer, yo no sé, que unos muñecos en 3D, en manga, en no sé qué, pero ustedes están rescatando algo que realmente es no solamente, digamos, la palabra, como decía ahora, sino que ustedes están rescatando vida. Ustedes están rescatando historia, ustedes están rescatando país, un país que conoce sus historias, un país que dialoga, es un país que está en condiciones de ayudar a construir la paz, no de las palomas, de los pañuelos y de los globos, no, la paz de ser capaces de sentarnos a dialogar. Usted piensa de una manera, yo pienso de otra, pero somos ser capaces de sentarnos, ole, sí, y usted decirme, no, Gloria Amparo, pues yo no estoy de acuerdo con eso que vos decís, y yo le digo, ¿por qué? Usted me dice por tal cosa, yo le argumento tal otra, y a lo último, construimos un nuevo diálogo. Nos ponemos de acuerdo, así Claro. que no estamos de acuerdo. Aunque no estamos de acuerdo uno de dos diálogos que son divergentes, se puede sacar un diálogo convergente. No es sino sabernos escuchar.